buenas tardes, bienvenidos a este espacio de Tardes de Café. El día de hoy, bueno, pues tenemos una invitada que me emociona mucho poder conversar con ella y que se haya dado el tiempo para podernos compartir cosas muy importantes e interesantes. Maestra, estudiante, comprometida, dedicada, constante. Vaya, todo un honor tenerte aquí, Fer. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Ay, muchas gracias, Sara, por tus palabras. Muy bien, muy contenta, muy agradecida también de que me hayas invitado a este espacio, que me parece muy interesante. Bueno, pues mira, vamos a empezar contándoles un poquito a nuestra audiencia qué es lo que realizas. Soy licenciada en Educación Preescolar, egresé hace ya 5 años de la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños, todo eso. Y pues nunca pensé llegar a esa escuela y volverme educadora. Realmente no estaba dentro de mis planes como de vida. Yo realmente quería ser chef. Bueno, yo pensaba que realmente quería ser chef, pero terminé cuando acabé la preparatoria, que hice un CONALEP como con esta especialidad de alimentos y bebidas. Empecé a trabajar y dije, ay, no, creo que esto no es para mí, yo no sirvo, o sea, no, sí me gustaba cocinar, pero como que no disfrutaba mucho el estar sola y el que nadie, no, como que no compartir con nadie. Entonces dije, no, esto creo que no es para mí. Y entonces empecé, sin darme cuenta, a hacer cosas de maestra, ¿no? Y entonces empecé a hacer un club de tareas y empecé a hacer actividades con niños chiquitos, cursos de verano. Y de repente alguien me dijo, oye, ¿tú eres maestra? Y yo dije, no. Me dijo, ay, juraba que eras maestra. Y en ese entonces yo estaba intentando entrar al Politécnico para estudiar turismo y por alguna otra razón no me quedaba. Entonces me llevaron literalmente a mis manos los papeles para entrar a la nacional y la convocatoria se cerraba, haz de cuenta que en 5 días. Entonces yo dije, pues voy a intentar. Entonces, pues hice el examen, fui así todo tal cual y me quedé, ¿no? Y entonces, pues me di cuenta que realmente era mi vocación, era para lo que había, pues no sé si nacido, pero sí para lo que había estado haciendo gran parte de mi vida, dedicándome al aprendizaje de los niños, a estar con ellos. Entonces, así fue como estuve ahí en la licenciatura y bueno, pues descubrí que esta era mi pasión. Y justamente ahorita que hablas de descubrir, creo que el llegar a la normal nos hace descubrir un panorama totalmente distinto, ¿no? Seguramente teníamos como una expectativa de lo que podíamos aprender o ver, pero bueno, es un boom. Ahí te das cuenta que todas las implicaciones que tiene el ser maestras y justamente para aquellos que a lo mejor no tengan este referente, en educación preescolar se trabaja con campos de formación y con áreas de desarrollo. Entre los campos, bueno, encontramos lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración y comprensión del mundo, y en las áreas, bueno, está la educación socioemocional, está artes, está educación física. Entonces, ese panorama también pues resulta pues interesante para nosotras, ¿no? Y seguramente siempre tendemos como a trabajar alguno de los campos o de las áreas más porque nos genera como algún gusto y también nos puede ser que seamos más hábiles para poder hacerlo. Entonces, tú durante la formación, ¿dónde te sentiste cómoda? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué te gustó? ¿Nos quieres platicar? Sí, fíjate que fue muy chistoso porque sí, justo llega uno a la nacional y entonces espera ver así como que la lista de materias, pues no sé, cosas, pues que tú veías que las educadoras hacían con los niños, ¿no? Y entonces cuando yo llego y veo la lista de materias, digo, ¿a qué hora nos van a dar música y baile y así, ¿no? Y entonces cuando me doy cuenta que es mucho más complejo, fue en los primeros semestres, cuando la carga de materias es como mucho más pesada en esto que dices de los campos de formación. Entonces, en primer semestre, no sé si le agarré yo el gusto por sí sola o realmente me fui como que guiando de acuerdo a las circunstancias que pasaron. Le agarré mucho amor al campo de formación pensamiento matemático y esto fue gracias a un maestro que tuve en la nacional en los primeros 2 semestres. Entonces ahí se dividían las áreas. Primero era pensamiento matemático como respecto al número
y otro era como respecto a espacio y medida, ¿no? Entonces, en el primer semestre, pues nos dan esta materia y entonces el maestro disfrutaba mucho de compartirnos videos de experiencias de otras docentes, de más personas, ¿no? Entonces, pues ahí fue como conocí un poco, o le agarré un poco el gusto a esto de cómo enseñar el número, cómo hacer que el niño llegue a la resolución de problemas y a cosas que uno pensaría que uno va a aprender como de manera solita y que de repente no sabes en qué momento fue que los niños aprendieron a resolver problemas o a ubicarse en el espacio o a dar referencias o a dar un cálculo de medidas, o sea, como que uno no lo piensa, ¿no? Entonces ahí en ese primer semestre, este maestro tiene la oportunidad de entrar a un curso seminario con la doctora Irma Fuenlabrada, y entonces él como tal no era educador, ¿no? Sino que era un maestro de la Nacional. Entonces, para poder acceder al curso que iba a dar Irma Fuenlabrada, pues necesitaba una educadora, ¿no? Entonces, pues no sé por qué razón no trabajó con alguna educadora de algún otro jardín o de algún otro lugar, sino que se fijó en las estudiantes y se fijó en mí para poder trabajar en este proyecto. Pero pues yo realmente estaba muy jovenzuela en eso de las clases. Iba en primer semestre, segundo semestre, es que no me acuerdo. Y, y fue muy complicado poder acceder al curso porque pues a lo mejor había personas que se lo merecían más en cuanto a lo mejor que ya fueron en octavo, que ya fueron a egresar, que tuvieran más pues experiencia en las prácticas con los niños. Yo realmente con los niños dentro de la nacional había practicado muy poquito, algunas veces en el anexo, pero todavía no teníamos como tal una jornada de prácticas de intervención, ¿no? Eran como de observación y hay como que medio que les ayudas a las educadoras a hacer algo y estás ahí en los jardines, pero como tal tú no llevas la batuta de las actividades. Entonces, pues total que hicimos un relajo ahí en la nacional, no de peleas ni nada, pero tratando de conseguir los permisos pues para que nos lo dieran, y la nacional nos dijo, no, si no es de octavo, pues aquí no. Pues dijimos, bueno, pues el maestro dijo, no, pues yo creo que ya no se va a poder hacer. Y yo no sé si para bien o para mal soy muy terca. Entonces yo dije, no, sí, o sea, sí lo vamos a poder hacer y si ya estamos hasta aquí, a ver cómo le hacemos y conseguimos un grupo, porque necesitábamos un grupo para intervenir, ¿no? Entonces una maestra también de la Nacional me dice, oye, pues yo conozco a unas amigas que tienen un jardín de niños de Sede Sol, si quieres te doy su contacto y escríbanle, y entonces ahí vamos, le escribimos, la buscamos, no, pues que sí, y lo hicimos, ¿no? Entonces tuvimos la oportunidad de trabajar pues con ese jardín de niños, hacer un grupo para poder hacer las actividades que se generaban en el seminario de la maestra Fuenlabrada, y entonces ahí fue donde de plano dije, wow, o sea, esto es lo que me gusta, no por demeritar los otros campos formativos para nada, creo que como dices, uno encuentra mayor satisfacción en unas cosas que en otras y trabajo en los otros campos y también me dan satisfacciones, pero esta en general me, me llena de curiosidad todo el tiempo de estar investigando cómo lo hacen, cómo lo resuelven. Ay, mira, este lo hizo así, ¿por qué aquel lo habrá hecho de tal manera si yo les enseñé lo mismo? ¿Qué cosa estará haciendo en su casa? ¿Qué experiencias tendrá que lo llevan a resolver de otras formas, a aprender de otras maneras? Entonces es un campo formativo que a mí en lo personal me llena muchísimo y disfruto también muchísimo. Entonces para mí ese taller fue como el abrirme las puertas y darme una claridad para el resto de la carrera impresionante, porque yo desde ese momento del segundo semestre supe que mi trabajo de investigación tenía que ser referente a eso, ¿no? O sea, a ese campo, no sabía exactamente a qué, pero a ese campo. Entonces, pues quieras o no, te vas fijando como que la mirada en cuando ya vas a prácticas, en eso que a ti te gusta, ¿no? Y empiezas a planear sobre eso que a ti te gusta, empiezas a leer más, a cuestionarte más todo el tiempo sobre ese campo de formación. Entonces, realmente sí lo disfruto mucho. Claro, y ojo aquí, porque a veces uno pensaría que nos inclinamos como a lo más fácil y tú en una conversación previa que tuvimos a este momento,
hablabas, ¿no? De lo complejo que era, pues, llegar a lo mejor en esta experiencia que compartiste con la doctora Fuenlabrada y darte cuenta que a lo mejor no hacemos las cosas tan bien como nosotros pensamos, ¿no? Entonces, algo que rescato de esa experiencia que me compartías, pues, era el hecho también de aprender haciendo, ¿no? Finalmente no era, bueno, tú nos podrás dar más detalle de eso, pero que finalmente aplica para los adultos, pero también para los niños. O sea, no podemos llegar y decirles estos son los números y entonces apréndanselos si ellos no hicieron una construcción previa, si no tuvieran o tienen un sentido de por qué los están aprendiendo o para qué les van a servir. Entonces creo que ahí, bueno, valía la pena como la aclaración. Y fíjate que ahorita que te escuchaba, creo que algo tendrían que hacer las normales porque es cierto, o sea, esos seminarios o esas materias tan importantes están en los primeros semestres cuando uno todavía no sabe ni qué es lo que le espera y creo que las podríamos exprimir un poquito más o darles como mayor importancia cuando ya somos un poquito más conscientes de la importancia de observar, de ver cómo resuelven los niños, de estas propuestas que se van a hacer. Y bueno, ahorita que hablabas también de la tesis, bueno, también compartirles a aquellos que nos están escuchando que pues también para mí fue un referente muy importante tu investigación y que hoy en día seguimos hablando de las monedas gracias a este caminito que inicias en la normal. Entonces, ¿quieres platicarnos un poquito, bueno, a grandes rasgos de qué trató tu investigación? Porque bueno, también gracias a eso hoy en día podemos estar aquí compartiendo y compartir De hecho, en sí. otros espacios también. Sí, fíjate que es algo muy chistoso porque es lo que comentas de lo de las materias, pues sí, justamente alguien tendría que, pues que decirte, ¿no? Como que siento que de pronto ya están muy al inicio, cuando no tienes, todavía no planeas, todavía no tienes como que mucha idea, y a veces uno ya está en quinto semestre y dice, ay, es que ¿por qué no hacen esto? Y uno se quiere regresar a las lecturas o las actividades, pero ya no es lo mismo, ¿no? Entonces, yo no sé si ese apoyo que tuve en esos primeros semestres, bueno, yo creo que sí fue muy significativo para que durante todos los demás años llegara yo con la plena idea a séptimo semestre, que creo que es cuando decides por qué te vas a titular, que yo iba a hacer una tesis, ¿no? O sea, y que además sabía con quién quería hacer esa tesis, con qué maestra de la Nacional quería hacer esa tesis, tenía como todo muy claritito y tenía el tema muy en la mano. Yo decía, los niños de preescolar, no, que yo he visto, les cuesta mucho trabajo resolver situaciones o problemas cuando lo hacen con monedas. Entonces yo decía, ¿por qué no pueden? ¿Por qué las monedas? Y de repente veía como libros que te decían, no, es que use las monedas y que las resuelva y que resuelva problemas y que identifique que aquí en la moneda, pues es una moneda, pero vale 5 y entonces ese 5 que lo descomponga y que dé cambios y que, ¿no? Que resuelva problemas con las monedas. Entonces yo decía, no sé, sí será como pertinente, sí será que hay algo. Entonces yo ya llegué a hacer mi tesis de investigación basada en, yo quería hablar de monedas y de dinero. No sabía exactamente cómo, entonces tuve la oportunidad ya ahí de sentarme con la maestra que me ayudó, con la maestra Ligia, que me ayudó a llevar a cabo la tesis, que realmente a veces también uno llega, o yo en lo particular, siento que llegué muy sobrada o con muchas ideas a séptimo semestre. Entonces yo decía, es que quiero hacer esto y quiero hacer aquello y es que el dinero y es que, y entonces ella fue como que, no, a ver, sí, pero vámonos con calma, como que no tanto. Entonces, pues nos dimos a la tarea de ver qué autores decían o quiénes habían investigado algo sobre el dinero, ¿no? O sea, alguien que haya hablado. Y pues no encontramos a nadie más que, bueno, así como dices, hay un referente, para mí el referente inmediato era Laura Bonilla, que también había hablado sobre dinero, entonces pues leer la tesis de Laura y buscar como más autores y ahí me topé como con un problema porque todos los autores que encontrábamos estaban en inglés y yo no hablaba inglés ni hablo, ¿no? Entonces yo decía, no, pues es que, pero ni modo, porque yo había dicho, pues ahora quiero hablar de dinero y ahora hay que hacerlo, ¿no? Entonces eso todavía fue como mucho más interesante el tratar de investigar un tema que parecía como que nadie había investigado y como que realmente en preescolar sobre todo estaba como que
muy poco trabajado, como que las educadoras lo hacían, pero cambiaban el dinero por fichas y entonces como que sí lo trabajo, pero no tanto, nada más le escribo el aprendizaje. Entonces yo en mi trabajo lo que hicimos fue pues comparar y dejar como claro que la resolución de problemas nunca iba a ser la misma si se resolvían con dinero, a si se resolvían, bueno, más bien si los problemas eran de colecciones o si los problemas implicaban dinero como tal, ¿no? Entonces, pues realizamos por ahí un par de actividades en las que trataba de más o menos poner los mismos problemas, porque nos dimos cuenta que no era posible que para resolver un problema con colecciones implicaba unos saberes y para resolver problemas con dinero implicaba otros completamente diferentes, aunque pareciera que la actividad fuera la misma, ¿no? Entonces hicimos ahí unas actividades de comparación, unas de igualación, y fue para mí muy satisfactorio desde planearlas, ¿no? Desde el identificar que los problemas de pronto parecieran como que los mismos, pero se resuelven de manera diferente, ¿no? Y se plantean de manera diferente. Entonces, desde eso, desde luego tratar de encontrar una actividad que fuera pues a la par de esa, pero que se resolviera con dinero, pero no había. Entonces, como que tratar de identificar desde antes los problemas a los que se iban a enfrentar los niños y ya poderlo ver ahí en real, ¿no? También fue muy complicado porque para mi tesis necesitábamos trabajar con un grupo de tercero y yo tenía primero. No hubo forma de que yo me pudiera cambiar a tercero porque no sé qué cosa hicieron en la nacional que nos hicieron cambiar de grado con nuestras educadoras. Algo así, o con tu educadora. Entonces, el chiste que yo estaba en primero y pues realmente no podía hacer mi trabajo en primero, porque si en tercero es complicado, pues en primero resulta como que casi misión imposible. Entonces, pues yo hablé en el jardín, tengo que ser muy terca. Entonces, oigan, por favor, déjenme juntar un grupito de niños y en el recreo. Y entonces ahí andábamos como que vagando, de que vengan, si ustedes son de tercero y ya tengo 10 niños y desde para hacer el diagnóstico que saben que no en el recreo. Y entonces era muy complicado, pero al final se logró y creo que es un trabajo muy bonito que a mí me gusta mucho. Bueno, yo lo hice, pero que realmente creo que podríamos seguir investigando, ¿no? Y que podría dar todavía ese tema para muchísimo más. Tú hiciste igual, a lo mejor tratando de dar continuidad y te das cuenta que hay muchas cosas que tienen que ver con el dinero y que tendríamos que dejar como muy en claro y abierta esa puerta para que más personas siguieran interesadas en ese tema, investigando y tratando de buscar como pues la pertinencia en preescolar, ¿no? Si realmente pertinente o si es apropiado, y hasta incluso si es posible, ¿no? Que los chicos de preescolar logren utilizar el dinero y resolver problemas con dinero. Claro, y aquí lo importante es como reconocer los procesos por los que van atravesando los niños. Finalmente, parte de esta complejidad que tiene el trabajo con monedas, pues finalmente es por la construcción que están haciendo respecto al número. Entonces, ahí para a lo mejor algo importante también es como tener mucha claridad en cómo el niño construye para saber qué cosas están en sus posibilidades poder resolver y que corresponden también a esta otra parte del enfoque de preescolar, ¿no? Que es plantear actividades que sean retadoras para los niños. Pero bueno, Fer, ¿cómo fue la transición de la escuela, donde, bueno, ahí estamos como cobijadas o de alguna manera podemos hasta deslindarnos de algunas cosas porque finalmente estamos como en formación, pero ya al ingresar a las escuelas, ¿de qué te percatas? ¿Te encontraste con alguna dificultad? ¿Qué fue lo que sucedió? Pues sí, realmente yo creo que es muy complejo porque sí vivimos como en una burbuja de esos 4 años, ¿no? Y de repente cuando uno sale y se te rompe esa burbuja realmente de un mes, porque yo me acuerdo que pues salí de la Nacional, creo que mi hoja tiene como 16 de julio y yo el 16 de agosto estaba en mi primer día en el jardín, ¿no? Entonces sí se te rompe así de que órale, ya ahí te vas y entonces yo me acuerdo así tocando el timbre de que sí, ¿qué? Y yo es que soy la nueva maestra, ¿no? Entonces me veían así como que tú, o yo sí. Entonces creo que te enfrentas desde eso, ¿no? Desde una generación joven o una generación recién egresada,
pues llegando a un lugar nuevo, donde todo es nuevo para ti, ahora que ahí está su salón y ahí a ver qué haces. Y creo que las principales dificultades son entender que ahora tú eres la responsable de un grupo, ¿no? O sea, y que tú eres la responsable de todo, o sea, desde el qué les vas a enseñar, cómo lo vas a planear, cómo lo vas a organizar, de esto que comentas tan importante de los procesos, de darte un tiempo para generar un buen diagnóstico, para poder hacer actividades que vayan acorde a su desarrollo. Y creo que una de las mayores dificultades también a las que nos enfrentamos, no sé si tú o si todas, es a tratar tú, igual que los niños, formar un grupo, ¿no? Hacer como que esa red de apoyo también con las demás docentes. Es, es complejo en el sentido de identificar, pues que todas tenemos un bien común, ¿no? Y que seguramente todas hacemos lo mejor que podemos y que estamos haciendo algo que nos gusta, ¿no? Pero a veces cuando nosotros salimos de la escuela, salimos como con tantas cosas que quisiéramos llegar y hacer tanto, o sea, realmente creo que sí salimos con una energía muy desbordada, con ideas. Imagínate compartir con 40 compañeras, 40 jardines diferentes, 40 actividades, 40 educadoras distintas y sentarte en un salón y tener la oportunidad de escucharlas y decir, wow, mira, esta compañera con este aprendizaje hizo esta actividad y esa hizo esta, y esta hizo un cine, y esta hizo no sé qué, y esta. Entonces tú sales y quieres hacer todo, o sea, todo te lo quieres gastar en un ciclo escolar. Entonces de repente no es tan fácil poder acceder como al identificar que hay a lo mejor una institución o un jardín que lleva muchos años funcionando de una manera, ¿no? Y que es muy difícil mover pues ese engranaje en el que van funcionando y de repente llega una pieza nueva que en ocasiones esa pieza les faltaba y es como que, ah, claro, esta pieza es la que nos hace falta para funcionar, ¿no? Pero de repente viene una pieza a lo mejor que a sustituir a una maestra que querían mucho, a sustituir ¿no? a una maestra que tal vez, no sé, a mí me pasó como que cuando se hizo todo el proceso de selección, esta maestra la pasaron a otro jardín porque su prerelación era distinta a la mía, ¿no? Entonces era como de que, ¿cómo? O sea, pero si aquí estaba esta maestra y ahora estás tú, entonces es como muy complicado esa parte también de ir haciendo equipo y de ir como tratando de generar ideas entre todos, tanto respetando las que ya se tienen, como tratando de meter ideas nuevas y frescas, creo que es complicado. Claro, y creo que ahí puede surgir una reflexión muy interesante en el sentido de, pues, de la riqueza que hay en la diferencia, ¿no? Como en toda esta diversidad, pues, definitivamente hay algo, que puede ser de utilidad para los otros. Y ahorita que te escuchaba hablar, digo, bueno, finalmente la escuela es un conjunto también donde se establecen muchas cosas sin decirlas, sin que estén escritas, pero, ¿sabes? O de alguna manera hay hasta como rituales, ¿no? O sea, esto tiene que ir aquí. ¿Por qué? Porque por el simple hecho de que así se ha hecho por muchos años. Y de alguna manera, creo que también a nosotros nos posibilita como entrar en este proceso, ¿no? De adaptarnos, pero también de alguna manera creo que cuando ya empezamos a formar parte también de ese equipo, de ese espacio, de ese lugar, también tenemos la oportunidad de que lleguen otras personas externas y te pregunten o te cuestionen como, ¿por qué haces esto? ¿No? Y me platicabas, por ejemplo, que tú ya tenías la experiencia de haber acompañado a una docente en formación. O sea, algo que ya habías vivido, por ejemplo, o sea, que sí, durante la formación a nosotros, pues nos acogen de alguna manera en los jardines y nos acompañan, ahora te toca estar del otro lado. Entonces, esa experiencia, ¿cómo fue para ti? Fíjate que es muy cierto esto que comentas, y pareciera de pronto que como que en las escuelas hay como leyes que nadie, que nadie sabe y que uno llega y las tiene que ir descubriendo, a la parte que vas descubriendo a tu grupo y de que te vas quitando el miedo y de que te vas así como que apenas entrando, le vas tratando como de descifrar todas estas cosas que nadie te dice y que se hacen, ¿no? Y entonces esto creo que se complejiza todavía un poquito más. Y ahora me toca a mí esta parte a lo mejor de decir, bueno, ahora yo ya tengo 5 años trabajando, no tengo
ni creo que la vaya a tener nunca como tal la experiencia para poder yo decirle o dar una cátedra a alguien, pero creo que lo más importante aquí es la experiencia y el poder compartir. Yo lo vi así como una oportunidad de poder compartir con alguien lo que yo sé, lo que yo he aprendido. Y esto lo hago porque yo tuve una maestra de prácticas, la Miss Adri, que quiero y adoro con todo mi corazón, que fue tan generosa conmigo, que me enseñó tanto, tanto, o sea, que yo no tengo forma de agradecerle todo lo que ella me enseñó, todo lo que ella tan generosamente me regaló y me compartió. Entonces, era lo único que yo tenía como en la mente y estaba muy emocionada cuando me dijeron, vas a tener una practicante. Yo dije, ay, wow, qué emoción. O sea, lejos de, ay, no, es que ya no me va a dejar hacer mis cosas, ¿no? A mí nunca me tocó, pero de repente escuchaba a compañeras en la normal que era eso, ¿no? Como de que, ay, es que no me deja, o ay, es que esto. Entonces yo dije, qué emoción, o sea, claro, bienvenida y aquí voy a estar muy feliz de aprender también de alguien, porque creo que eso también es muy importante y yo lo vi así, como una oportunidad de aprendizaje para las dos, ¿no? Entonces, para mí el poder tener la retroalimentación de alguien inmediato, o sea, me parece que es muy, 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 muy valioso que alguien te diga, ay, Miss, lo bueno y lo malo, ¿no? Ay, Miss, vi que este niño estaba súper entretenido cuando leyó este cuento, o cuando se paró, hizo esto, y no sé qué, ¿no? Entonces, el que alguien lo viva contigo y te lo pueda compartir, es súper enriquecedor, porque también con las áreas de oportunidad de que no, mis como que estaban medio que distraidones, entonces a lo mejor dices, pues no eran ellos, tal vez era yo que mi actividad no era muy buena, estaba muy difícil, mil cosas, ¿no? Pero el tener esa oportunidad de que alguien de manera inmediata te diga, me parece muy, muy, muy enriquecedor. Igual para ella, ¿no? O sea, el tener la oportunidad, y era lo que yo le comentaba, cuando ya uno entra al servicio, difícilmente te encuentras con alguien que te dé estas retroalimentaciones reales, ¿no? O sea, sin el afán de nada, ¿no? Ni de juzgar, ni de nada, simplemente de compartirte y de decirte, oye, yo creo que esto estuvo bien, pero a lo mejor inténtale de esta manera o a ver, reconoce. A veces hay cosas que uno como docente no se da cuenta que hace, ¿no? Que son costumbres y que cuando tú las ves en otro, dices, ay, creo que yo también hago eso, ¿no? O, ay, yo podría hacer esta parte. Entonces, para mí fue muy enriquecedor. Fue muy retador también porque cuando ella me llegaba con las propuestas de los planes, pues es una responsabilidad también, porque dicen, bueno, es que ellos decían, no, es que es para ver si nos los autoriza. Y yo decía, no, 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 o sea, no es que yo te autorice o no te autorice, vamos a construir algo, o sea, esta es tu idea, este es el aprendizaje que quieres trabajar, a ver, dime por qué, ¿no? O sea, argumentame por qué, porque tal vez tus argumentos son válidos, no, pues quiero trabajar esto, porque me acuerdo una vez que me llegó con un aprendizaje justo del dinero, y entonces yo me emocioné mucho porque dije, ay, ya llegó el momento, ¿no? Y entonces me dice, pero voy a cambiar las monedas por fichas. Y ya, no, porque entonces ya no va a ser dinero, ya va a ser colecciones y entonces es otro aprendizaje, pero dime tú por qué lo vas a cambiar, ¿no? Entonces siento que el poder escuchar las ideas de otra persona, el poder decir, oye, yo no lo sé todo, pero ¿qué te parece si le investigamos tantito y vemos si este aprendizaje sí sería como pertinente, si sería congruente las actividades para la casa? Porque además nos tocó en pandemia, o sea, yo no la conocí más que la pantalla, ¿no? Entonces eso todavía fue mucho más complejo, pero de todos modos creo que fue una experiencia muy, muy, muy enriquecedora para ella y creo que más para mí. Y mira, has tocado un tema bien importante. A veces, no sé, yo me identifico mucho contigo o la vez que estábamos platicando, yo decía, claro, yo también hago eso, porque a veces pasa que tú descubres algo, ¿no? Puede ser cualquier cosa. Y entonces tienes como esa necesidad de decirle al mundo, volteen, aquí hay algo interesante, ¿no? Y volvemos al inicio de la conversación, donde quizá para la otra persona pues no sea tan interesante ni tan importante, pero nosotros como con esa emoción decimos, mira, observa, ve, descubre como esto tan fascinante que yo estoy viendo y que yo estoy valorando. Entonces creo que ahí también pues resulta complejo, ¿no? Porque habría que entender, como tú lo decías, pues que somos personas diferentes, con gustos diferentes, pasando por procesos totalmente distintos. Pero algo que rescato ahorita de lo que estabas comentando es de esta cuestión que a veces sucede en nuestro nivel, ¿no?
pareciera ser que se imponen como modas. No sé si te ha tocado como verla, que es como el año del proyecto de los dinosaurios y entonces todo el mundo está hablando de los dinosaurios y está haciendo, y justamente así se introduce a veces esta cuestión de las monedas, ¿no? Con toda la ligereza y sin ningún criterio, pues sí, como dices tú, bueno, a ver, argumentame por qué quieres hacer esto, y a veces tendemos como a irnos como por aquello que parece ser muy sencillo y que además damos por hecho que les interesa a los niños y que les encanta, entonces eso hago porque está divertido, ¿no? Y Porque ahorita está bien bonita la tiendita. sí, 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 Es es súper verdad, es divertido. muy bonito. O en todos los jardines ya lo hicieron o ya trabajaron, ¿no? Y bueno, aprovechando de este conocimiento respecto al pensamiento matemático que has logrado construir en tu formación y también por este gusto que nos compartes, a grandes rasgos, ¿podrías darnos, por ejemplo, sé que todos tenemos como experiencias que hemos observado o que hemos escuchado tal vez, de ejemplos de lo que no es trabajar pensamiento matemático? Aquí vamos a empezar al revés, no les vamos a decir qué es, sino que vamos a decirles qué no es trabajar pensamiento matemático. Qué difícil, porque justo a veces el pensamiento matemático, y esa es una teoría que yo tengo así loca, ¿no? Que en aquel programa cuando se lanzaron los retos matemáticos y entonces que tú tenías que hacer tus retos matemáticos todos los días y entonces venían así como los problemitas y entonces estaba en el calendario de actividades cotidianas que todos los días un reto matemático. Entonces se van quedando modas, ¿no? O se van quedando actividades ahí en los jardines como de que pues esto hay que hacer, ¿no? Porque nos lo mandaron, ¿no? Entonces, de pronto eso pasa también con el pensamiento matemático, ¿no? Y como dices, todas somos o sea, cada maestra es un universo. Entonces, imagínate que dentro de un jardín hay 7 universos, ¿no? Es imposible que todas pensemos igual, ¿no? Pero yo creo que lo más valioso de estos universos es el reconocer las cosas positivas que hacen o las cosas que están funcionando, porque a mí me parece que de pronto hay cosas de la vieja escuela, por llamarla de alguna manera, que son funcional, o sea, que funcionaron, ¿no? O sea, de pronto a veces, por ejemplo, decimos, no, es que a mí me enseñaron a leer con planas, ¿no? Y a mí me enseñaron con planas, y yo aprendí. Entonces dices, bueno, sí, sí, sí aprendimos, pero ya pasan muchos años, entonces hay nuevas propuestas que seguramente podrán ser más significativas, a lo mejor más rápidas, a lo mejor más divertidas para ti, más innovadoras para los niños. Y no por eso, o no con eso quiero decir que el aprender de la otra manera esté mal, ¿no? Sino que el aprendizaje, como tú dices, es significativo y es significativo desde el que lo da, ¿no? Desde que para ti que lo estás planeando, estás generando algo que te parece que es muy innovador, a los chicos los vas a atrapar, o sea, los vas a atrapar inmediatamente. Entonces, para mí trabajar pensamiento matemático eh, es que es meter a los niños al problema, o sea, es que los niños se den cuenta. ¿Por qué necesito aprenderme los números? O sea, maestra, ¿para qué quieres que yo me los aprenda? O sea, ¿cuál es la intención de que tú me pegues aquí en el salón todos los números tan preciosos que están aquí pegados? ¿Para qué? Entonces, creo que lo que no es enseñar pensamiento matemático es aprender de manera memorística, ¿no? Entonces la cantaleta que en algún momento es funcional, ¿no? Y que por ahí empezamos de que 1, 2, 3 y 1, 2, 3, porque finalmente el conocer la secuencia numérica, pues es importante, ¿no? Dentro de los procesos de la adquisición del número, ¿no? Pero no por eso, o no con que yo diga, ay, no, es que mi niño repite hasta el 20, ya sabe contar, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que lo que no es enseñar cosas por enseñar, hacer cosas porque hoy vamos a hacer, a esta semana vamos a hablar del 3 y entonces le vamos a hacer un cuento al 3 y le vamos a poner ojitos al 3 y entonces le vamos a bolear al 3 y entonces todo es el 3, ¿no? Y entonces puede ser que sea un buen pretexto para que los niños identifiquen que el 3 es el número, pero no quiere decir que a los 15 días que yo acabe mi plan
los niños ya van a saber el 3 y entonces ya van a saber contar, ¿no? Porque es un proceso. Entonces, yo creo que eso no es el que tú les pongas un croquis y les digas, mira, aquí encierra tu casa, y entonces, ¿dónde está el árbol? Y entonces, son actividades buenas y enriquecedoras para los niños, pero no les va a generar un aprendizaje del número, ¿no? Ni les va a desarrollar, que es literalmente lo que queremos, que los niños desarrollen un pensamiento matemático. Cuando los niños logran desarrollar eso, va a ser mucho más fácil todo lo que les va a venir pues más adelante, porque no es algo que solamente aprendieron, sino que entendieron y que les generó una utilidad. Y entonces cuando a ti algo te genera una utilidad, pues lo vas a seguir haciendo, ¿no? O sea, cuando no te la genera, pues así como que, ay, sí, qué padre está esta receta, pero yo ni hago pasteles o yo ni tengo horno, entonces pues eso no me importa y ya, qué bonito, qué divertido estuvo y bye, ¿no? Entonces yo creo que eso no es nada más hacer actividades disfrazadas de pensamiento matemático porque hay un número, porque hay unas jarras o unas reglas de medida y entonces yo vi medida y entonces colorearon la regla y lograron identificar la diferencia entre las tazas medidoras y las reglas y entonces ya saben medida. Entonces ya, como palomitas de aprendizaje, ya el que sigue. Ah, sí, este sí, también el que sigue, ¿no? Entonces, creo que yo te podría definir como que eso para mí no es. Y fíjate qué importante es esto, porque creo que de manera, me atrevería a decir, socialmente, a lo mejor, digo, no tengo muchos años de experiencia, pero ya han transitado algunos grupos por mis manos y resulta que a veces asocian, por ejemplo, los padres de familia tienden mucho a asociar, ¿no? A que mi hijo ya sabe contar por el hecho de que te recita del 1 al 50, entonces, ojo ahí, eso no tiene nada que ver con su pensamiento matemático, no se está generando ninguna habilidad. Sí, claro que sirve como referente y ya cuando se van adquiriendo otros procesos que están dentro del pensamiento matemático, bueno, son recursos que les ayudan al niño a responder, ¿no? Pero no es pensamiento matemático. Y durante tu Sí, durante tu práctica, ¿has descubierto algún recurso que para ti sea de utilidad, que digas, esto me ha funcionado como bien, que nos quieras compartir? Fíjate que yo creo que lo más importante es identificar que cuando uno va a hablar de pensamiento matemático o va a trabajarlo, es reconocer qué cosa de todo ese aprendizaje yo voy a lograr, ¿no? Y en que, como te decía, meter al niño en una situación de que tenga que buscar cómo usar los números, que tenga que identificar a lo mejor verlos, ¿no? O comunicarlos, para mí ha sido como eso, una de las estrategias que me ha funcionado de pronto generar, no sé, un circuito y entonces decirles a los niños, oigan, pues es que vamos a hacer un circuito y entonces vamos a llevar pues esta agua la vamos a llevar para de aquel lado con esponjas, ¿no? Y entonces vamos a hacer una competencia a ver quién gana, quién logra llegar a la línea, ¿no? Y entonces los niños llenaban sus esponjas y ahí se iban felices mojando y entonces apretaban la esponja y regresaban, no sé qué. Y entonces ya de repente digo, bueno, pues ¿quién ganó? Entonces, pues veía que como, pues ahora cómo le haremos, porque todos los frascos eran de diferente tamaño, ¿no? Entonces, ay, pues yo creo que como que ellos, pero no, y los otros se defendían, no, no, porque tu botella es más ancha y la mía es alta y la tuya le cabe más y la mía le cabe, entonces, ¿cómo? A ver, espérense, ¿cómo que le cabe más? ¿Cómo saben que le caben más? No, pues yo creo porque se ve más grande. Y entonces a lo mejor a partir de ese problema que ellos tenían fue de que, ¿y cómo le podremos hacer para investigar, no? Pues hay que medir todo con lo mismo. Digo, ¿con qué le medimos, no? Yo, con una regla. No, no, con una regla no sirve. A ver, ¿con qué le podremos medir? Y entonces de repente un niño decía, en el salón tenemos una jarra medidora que tiene los números. Yo voy por ella, ¿no? Ya se echaba a correr, ¿no? Entonces, ellos estaban tratando de resolver algo de medida sin darse cuenta que era una cuestión de medida, ¿no? Es porque estaban dentro de un problema. Pero si yo les hubiera dado a lo mejor a colorear jarras, pues hubieran dicho, ay, sí, creo que esta tiene más, y esta tiene más poquito, y esta tiene... Entonces, el poder generar situaciones que pareciera que no son de pensamiento matemático, pero que tú tienes muy claro cuál es tu objetivo, cuál es el detonante, creo que
una de las cosas que yo disfruto mucho del campo es que a partir de un detonante los niños aprenden. O sea, a partir de algo que no pueden resolver, ellos empiezan a sentir esa inquietud de decir, no, pues necesito esa jarra, porque si no la tengo, no sé con qué le voy a poder medir, ¿no? O con qué le haremos. Entonces, si ellos no hubieran estado dentro de ese problema y hubieran realmente sentido la necesidad de aclararlo porque querían ganar, pues tal vez no lo hubieran hecho, ¿no? Entonces creo que poder reconocer eso y de ahí partir, de pronto cuando hacemos pensamiento matemático, lo que queremos es que los niños hagan cosas y me demuestren que saben. Y creo que no es así, creo que lo más valioso es cuando algo no le sale y entonces están en ese problema. ¿Y ahora cómo le hacemos? Y entonces a partir de ahí tú empiezas a generar actividades, ¿no? Pues vamos a buscar de medida y entonces vamos a hablar de los instrumentos de medida y a ver cuáles nos sirven. Y ustedes investiguen y ustedes háganle por acá y entonces ahora vamos a tener más problemas. Entonces como que siento que tenemos que quitarnos como educadoras ese chip de voy a planear para saber qué saben los niños, para que los niños me demuestren qué saben, ¿no? Tenemos que generar más actividades que te permitan enseñar, ¿no? Y que te permitan, pues no le salió esto, vamos a seguir buscando, vamos a buscar más estrategias, vamos a buscar más opciones y vemos cómo le podemos hacer, ¿no? Entonces, eso sería una de los consejos que me han servido, generar actividades disfrazadas, ¿no? Que pareciera que dónde está el número, dónde está aquí el aprendizaje, dónde, pero ahí está, ¿no? En la resolución de problemas, en que uno se centre realmente en qué es lo que quiere. En cuestión de la adquisición del número, creo que algo que a mí me ha servido muchísimo, y no nada más en primer grado, sino en todos los grados, digo, evidentemente va cambiando conforme van los grados, pero por ejemplo en primero procuro no hablarles mucho del número gráfico, ¿no? Como que me enfoco más en otras cosas. Prefiero como que se den cuenta que hay diferentes colores y que los podemos clasificar de diferentes colores, de diferentes tamaños, que hagan sus criterios, quiénes con quiénes. Y entonces de repente cuando aparece el número, procuro que aparezca con un referente que ellos ya tienen. Por ejemplo, esto que te digo de la tira numerada, eh, la hago en colores, ¿no? O en un referente que ellos ya tienen. Por ejemplo, me pasó una vez que los niños trataban de decirse, es el 8, no me acuerdo qué competencia estábamos haciendo, pero un niño le quería decir, pero ¿cuál es el 8? Y entonces pues no se podían comunicar, no se podían ayudar porque no había un referente que pudieran ellos decir, pues el 8 es este, píntalo así, escríbelo así, ¿no? Entonces dije, ay, ellos necesitan algo que les sirva. Entonces, a partir de ese grado, empecé como que a ponerle los números en colores. Todos eran de diferentes colores. Entonces, me acuerdo que primero teníamos del 1 al 6. Y entonces se da cuenta que el 1 estaba en el amarillo, el 2 en el naranja, el 3 en el morado, todos eran de colores diferentes, ¿no? Y entonces cuando ellos querían decir, ¿cuántos niños son? Son 6. ¿Y en qué color está el 6? ¿No? Entonces, a partir de algo que ya saben, empezaron a instaurar el nuevo aprendizaje del número gráfico, ¿no? Entonces ya podían decir, el 6 está en el amarillo, volteaban el amarillo, ya sé cuál es el 6, porque ya me estás diciendo algo que sí sé y que puedo empezar a asociar con un nuevo aprendizaje. Entonces eso me ha funcionado mucho. Me ha funcionado mucho hacer actividades donde ellos se tengan que dar cuenta, tú que te decía otra vez, ¿no? Se tengan que dar cuenta que ese aprendizaje les sirve para algo, ¿no? Pues vamos a ir al cine y aquí está tu boleto y ahí está el número y entonces yo no sé dónde te vas a sentar. Entonces llegaban y los paraban de las sillas. No, esta no es tu silla porque aquí está mi número y entonces párate porque aquí no. Entonces el otro decía, el que no sabía o que no había ido, que no entendía por qué los números, decía, pues ¿qué le están viendo? ¿Cómo saben cuál es su silla? ¿No? Y entonces a partir de eso creo que las experiencias se vuelven más significativas para ellos y pueden lograr pues, retenerlo mucho más tiempo. Fíjate, Fer, que ahorita que te escuchaba y como recordando un poco las experiencias que he tenido, pensamiento matemático es un campo, pues de alguna manera que está permeado de muchas cosas. A veces hay como esta necesidad de decir, tienes que trabajarlo, o sea, tiene que estar ahí, y esa necesidad, una de dos, hace que hagan cualquier cosa donde dices tú, bueno, ahí aparezca un número y no importa si tiene relación o no, pero parece que sí es de pensamiento matemático la actividad.
Y por otra parte, también está este otro lado que a lo mejor nos compete más a las maestras, que quizá el desconocimiento o a veces el no saber cómo retroalimentar, acompañar o hasta el hecho de proponer una situación, decimos mejor ese campo como que no lo toco, como que no lo veo y me acomodo, me instauro en otras áreas y bueno, claro, los niños aprenden en todo momento y de todas las cosas, pero eso me parece como interesante y que finalmente aprendemos haciendo algo que ahorita podamos poner en práctica y que no nos funcione. Bueno, si hacemos el análisis pertinente, seguramente a la otra que lo propongamos, vamos a tener como un panorama un poco más amplio y seguramente van a surgir nuevas estrategias. Y me gustaría también recuperar esto que comentabas, ¿no? O sea, finalmente los recursos que se proponen para este campo tienen que surgir de una necesidad. O sea, de nada sirve que hasta en cada lugar donde están sentados los niños les pongas una tira si para ellos no les significa absolutamente nada. Entonces, creo que los recursos sí deben de estar como pensados y introducidos en un momento pertinente, que a los niños les sea de utilidad, porque a veces pasa que entonces pégate las figuras y entonces los números y entonces porque si no, no es un ambiente de aprendizaje. Ojo aquí, o sea, no tiene absolutamente nada que Como ver. de adorno. Sí, 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 sí. Entonces recuperar como un poquito más la pertinencia y la utilidad que tienen esos. O no sé si en algún momento te ha pasado, pero a veces hasta, no sé, afuera de las escuelitas, que el libro de matemáticas, ¿no? De los números que remarquen y bueno, una cosa ahí que bombardean también a veces a los padres de familia y que finalmente pues están también aprendiendo a acompañar a los niños, ¿no? Y que si para nosotras nos puede costar como trabajo a veces proponer, pues un padre de familia no tendría como pues esta obligación de saberlo, sin embargo, pues, sí la necesidad de acompañar y orientar a los niños. Entonces, también, además de ser maestra, bueno, ahora también ejerces otro rol de ser madre, acompañas a una pequeña y en este tenor me gustaría que nos pudieras compartir como en yo sé que es como difícil o más bien imposible desconectarte de esta parte de ser maestra y de tener como conocimiento de todo esto, pero ¿qué le podrías proponer o sugerir a otros padres de familia que sin tener este referente puedan utilizar con sus niños y que sea algo como muy práctico, que sea algo que finalmente sí abone de manera correcta a esta construcción del número? Sí, fíjate que 100% creo que es un campo al que como educadoras de pronto le damos la vuelta porque como que, ay, está muy difícil aquí o disfrutamos más otras cosas, ¿no? Entonces sí, como papás, o sea, tú cuando vas a la escuela, tú lo primero que preguntas, o sea, casi casi que el primer día, maestra, ¿cuándo le va a enseñar a contar? ¿Cuándo le va a enseñar los números? Es lo primero que los papás llegan y en la junta número 1 te dicen, ¿cuándo le traemos los lápices? El cuaderno, ¿cuándo lo va a pedirnos? ¿Qué, no? Entonces yo creo que una parte importante como papás es relajarnos y decir, a ver, el niño va a aprender. Yo sé que nos preocupa muchísimo y que a nivel social decimos, ay, no, es que yo escuché que el hijo de mi vecina, que es de la misma edad, ya le dejaron planas del número 2 y entonces la maestra no le está enseñando nada porque no le deja las planas del número 2. Entonces, yo creo que lo primero es reconocer que están frente a alguien que indudablemente va a saber más de ellos respecto al campo de formación, ¿no? Del que sea. Un poquito más, a lo mejor no todo, pero tal vez sí un poquito más por la experiencia, por los estudios, por lo que sea, vas a ver un poquitito más. Entonces, yo la primera recomendación sería, confíen en su docente, o sea, confíen en el proceso en el que va a llevar su maestra, sea el que sea, todas las maestras somos diferentes. Y eso creo que es otro punto aquí con los papás, que también entra mucho en comparaciones, no nada más con el vecino, sino con las mismas maestras del jardín. Es como de que no, es que la maestra de allá, ella sí les enseña muy bien, y entonces ella hace esto y esto y esto, y esta no les enseña nada porque nada más los tiene ahí haciendo colecciones, ¿no? Y poniendo aquí que los rojos con Jugando. los rojos, que con los verdes con los... ¿Y cuándo le va a enseñar a mi hijo a contar? No, nada más lo tiene jugando. Entonces, eso sería como que la primera parte. Confíen en su maestra, en que lo que está haciendo pertinente.
Y también un poco identifiquen los procesos de su hijo. No, un niño de 3 años no tendría por qué lograr contabilizar objetos y decir, sí, somos 5 y entonces necesito 5 cucharas, voy por 5 cucharas, ahorita regreso. No tendría por qué hacerlo a los 3 años, 4 años, no es un proceso. Habrá niños que lo logren hacer y habrá que ver su contexto, habrá que ver desde qué momento están cerca del número, desde qué momento tienen un hermano mayor que se da cuenta que le sirve el conteo para algo, ¿no? Entonces, yo lo que le diría a los papás es no comparen. Todos los niños son diferentes, todos van a florecer en algún u otro momento. Vamos a tenerles paciencia, ¿no? Y lejos de nada más decir, bueno, le voy a tener paciencia, me voy a esperar aquí a ver en qué momento aprende, vamos a propiciar actividades que les generen aprendizajes. Y en cuestión de pensamiento matemático, creo que lo más importante, claro, tendría que ir como por edades, ¿no? Como por rangos. Pero, por ejemplo, en la adquisición del número, metan los chicos en un problema en su casa y entonces dile, oye, hijo, vamos a poner la mesa, ¿no? Ayúdame a llevar los platos. Y entonces ustedes se cuenta si el niño va y va a los platos y trata por lo menos de decir, este es, este es para mi mamá, este es para mi papá, este es para mi hermano y este es para mí. Ahí ya está usando el pensamiento matemático, aunque no esté contando. Está reconociendo que cada uno necesita un plato y entonces yo voy a resolver el problema porque a lo mejor me voy a dar las 4 vueltas y voy a ir uno por uno, pero voy a resolver. O fíjese si su hijo va y agarra un puño. Entonces, si usted le dice a su hijo, vaya y ponga la mesa y ve que su hijo va a agarrar todos los platos, entonces quiere decir que no ha logrado identificar que es uno para cada uno. Entonces, ¿qué usted va a hacer a partir de eso? Pues cuando estén sentando, llévese las cucharas y entonces usted diga, una para tu papá, una para tu mamá, una para tu... Y que él se dé cuenta, ah, es de a una y es más fácil, no tengo que ir tantas veces ni tengo que traerme el puño, hay que hacerle así. Entonces, tú vas a ir identificando a partir de lo que tú mismo propicias. Pero si nosotros como papás nos sentamos a la plana, a que toma, rellena el 3, toma yo no me voy a dar cuenta de eso. O sea, realmente nosotros nos vamos a dar cuenta que mi hijo está desarrollando el pensamiento matemático cuando esté resolviendo un problema. ¿Y cuándo va a resolver un problema? Cuando yo le dé la oportunidad de hacerlo. Si yo le digo, oye, hijo, ve a traerme las chanclas que están en el closet, y mi hijo no las encuentra y me viene y me dice, oye papá, pero en el closet, ¿dónde? Arriba, abajo, adelante, atrás, entre la, ¿no? Y entonces busca como la manera de resolver, pues ahí esto es lo que uno tiene que hacer, generar actividades, no te voy a decir que todo el tiempo y que eh, la tecnología está mal, no, tampoco está mal darles la tableta, darles el celular, darles, pero en algunos momentos que uno se dé cuenta, generar esas actividades que metan en un reto al niño y que tenga que resolver y que yo me dé cuenta que lo tiene que resolver conforme al pensamiento matemático. Entonces, si a usted le preocupa mucho que su hijo se aprenda los números, póngaselos con un referente, no le compre un póster de los que venden en la escuela y que viene hasta el 20 y entonces que no son significativos para ellos, póngale las fotos de sus hermanos y entonces dile, ah, el 2 es el que está en la foto de Pedro y el 3 es el que está en la de tu mamá y el 4, o sea, a lo mejor se va a ir dando cuenta de que, ah, claro, este es el número, ah, oye, y ahora, ¿cuántos somos aquí? Ah, somos 1, 2, 3, ah, ¿y qué, 3, qué cantidad en esta línea numerada, ¿dónde sería el 3? Ah, pues el 3 es el que está con la foto de mi papá, ¿no? Entonces, referentes que ellos sean reales, que sean con una intención, no nada más hacer por hacer, ¿no? Entonces creo que el generar el reto como papá me va a permitir saber qué sí sabe mi hijo y qué no sabe y en qué cosa tengo que trabajar. Y creo que de la misma manera en la que de pronto como maestras les exigimos a los papás, creo que también es válido que yo como mamá de pronto diga, ay maestra, ¿sabe qué? Me di cuenta que mi hijo lo mandé por los platos y agarró el puño. ¿Qué me recomienda que trabaje con él? Y entonces se vale, ¿no? Y entonces a lo mejor la maestra dirá, ah, claro, se está interesando en el desarrollo, pero no sabe y no tendría por qué saberlo, ¿no? Entonces, ah, ¿qué le parece, señor, que le voy a recomendar estas actividades, ¿no? Y creo que ahí es donde realmente se forma este triángulo del que tanto nos hablan de escuela, papás y niños, ¿no? Entonces, donde sí cobra sentido lo que uno como maestra puede aportar a los papás y lo que los papás pueden aportarnos a nosotros. Claro,
definitivamente estoy muy de acuerdo contigo. Y fíjate que algo que me resulta muy importante es como esta parte de, finalmente las matemáticas, a veces pensamos que solamente son como los números, el contenido como tal, ¿no? En toda educación básica, pero dentro de este contenido, pues hay procedimientos, hay actitudes y está el contenido. Entonces, a veces en esta cuestión de actitudes, cuando nosotros forzamos a los niños a aprenderlo de una manera que para ellos no les genera ningún clic, no le ven ninguna utilidad, esto que comentábamos de las planas, y entonces repite y entonces remarca, vamos generando esa actitud negativa hacia lo matemático. Y entonces los niños ya para la primaria dicen, o sea, todo menos las matemáticas. ¿Por qué? Porque justamente a veces con estas malas prácticas que podemos utilizar por desconocimiento, por creer que queremos agilizar esta parte de que el niño ya lo aprenda, que ya lo sepa, entonces ahí hacemos una intervención muy significativa en la vida de los niños, y después en la primaria nos preguntamos por qué el niño no le gustan las matemáticas o por qué ese rechazo cuando ni siquiera se están dando la oportunidad de conocerlo. Entonces creo que ahí es como muy importante que sepamos esto y que lo tengamos muy presente, y eso ocurre también con la escritura. O sea, eso sería otro tema, pero definitivamente cuando nosotros los forzamos, pues lo único que estamos generando es un rechazo total y decir, eso no, o sea, eso no me gusta, no, porque aparte es complejo, dices tú, bueno, es todo un proceso y ahí vamos, como una escalerita, o sea, no puedes llegar a la parte final si no transitaste por los otros escalones. Fer, de verdad que a mí me ha encantado escucharte ahorita que compartías algunas de las actividades. Yo decía, claro, o sea, esto podría ser de mucha utilidad, y para mí fue muy enriquecedor escuchar todas estas propuestas, todas tus reflexiones. Te agradezco demasiado, pero no me gustaría terminar esta conversación sin antes pues hablar de otros proyectos, independientemente de esta parte de ser maestra, de ser madre. Bueno, tienes un proyecto que a mí me encantó, o sea, el hecho de que sean cosas naturales, que sea algo hecho en México, que bueno, yo estoy fascinada cuando tuve la oportunidad de entrar a la página, yo decía, wow, ¿cómo es que no sabía esto? Pero platícanos, por favor, de qué se trata y dónde te podemos, platícanos un poquito del proyecto, y ahorita vamos sacando algunos datos que yo creo que nos van a interesar a muchos. Sí, pues mira, nada más para cerrar el tema de educación, yo las animaría a todas, educadoras, papás, y que se animen a realmente encontrar ese gusto que yo, que tú, que otras educadoras sienten, porque por este campo o por otro, o por los que sean, pero en particular de pensamiento matemático, de pronto como dices, ay, no sé qué hacer, o sea, hay una infinidad de cosas que no tienen que ser de nosotros, o sea, no, yo no estoy casada con la idea de que todo tiene que salir de esta cabeza, no, o sea, uno puede abrir la oportunidad y decir, ay, mira, ella hizo esto, ella hizo aquello, yo lo puedo hacer así, y como lo comentabas en un inicio, no nos tiene que salir a la primera, en ningún lado está dicho que me tiene que salir a la primera y que mis niños tienen que resolver ese problema a la primera que yo se los pongo porque yo soy la mejor maestra y lo van a hacer, no, dense la oportunidad de que si ven que no va a salir, pues hoy no va a salir, a lo mejor no es un buen día, mañana le seguimos y le intentamos y buscamos más, y si esta actividad pues a lo mejor no funcionó, bueno, pues pienso otra y lo voy intentando y lo voy haciendo, pero que de verdad se den la oportunidad de probarlo, de encontrar esa satisfacción, porque realmente es muy satisfactorio cuando los niños resuelven situaciones de la vida real con matemáticas, ¿no? Y es cuando uno dice, ay, no estamos tan mal, no, sí podemos dar continuidad y sí podemos llegar a que niños en la primaria y en la secundaria, igual que uno les enseña esto, se enamoren de ello y de todas las cosas que uno les enseña, y puedan pues dar continuidad a sus aprendizajes y hacerlo de una manera pues significativa para ellos, ¿no? Entonces, pues te agradezco mucho, Ara, y pues nada, aquí andamos. Y respecto a este proyecto, bueno, pues te digo que yo soy muy terca, realmente sí soy muy necia, y me cuesta mucho trabajo de pronto estar quieta.
Entonces, cuando inició la pandemia, yo me estaba picando los ojos porque yo decía, yo no voy a lograr estar aquí encerrada todo este tiempo y pues sí, disfruto mucho a mi hija y disfruto mucho la casa, pero yo necesitaba algo extra, ¿no? Entonces, pues así fue como yo ya era una cliente consumidora de la cosmética natural. Y a veces la cosmética natural está como muy mal entendida pensando que uno va ahí al jardín y se embarra, ahí abre la sábila y dice, no, o sea, realmente, pues también son cosas que también llevan química, que también llevan matemáticas, que también llevan formulaciones. Entonces, pues yo como cliente pues me di cuenta que podría ser una buena oportunidad reunir a varias marcas mexicanas dentro de una misma tienda. Y entonces así fue como nació Alom. Ya vamos a estar cerquita de cumplir un año. Y bueno, pues Alom es una tienda en la que juntamos el talento de varios artesanos mexicanos que no nada más hacen productos de skincare, sino que hacen productos para cuidados del cabello, con una onda muy zero waste en ese sentido de pues procurar también el planeta porque no tenemos otro y darnos cuenta de que pues si el shampoo en barra me va a hacer exactamente lo mismo y a lo mejor hasta un poquito mejor que el shampoo que va a durar una botella en el mar no sé cuántos años, pues voy a intentar cambiarme al shampoo sólido, ¿no? Cosas que a lo mejor podemos ir haciendo poquito a poquito y que no me caso y que tampoco estoy de que, ay, no, hombre, no hay aquí ni una bolsa en mi casa de que me hayan dado desechable. Pues no, pero creo que todo lo poquito que podamos ir haciendo va a ser enriquecedor. Y el poder conocer a personas que hacen sus productos con tanto amor y que le ponen tanto corazón a lo que hacen, investigan, formulan, invierten y sacan un producto a la venta y de pronto poder, igual que tú en este momento, sentarme y hablar con ellas, porque hay gente de Chiapas, gente de Tlaxcala, gente de San Luis, sentarme y conocerlas y aprenderle, pues también me hace pues súper interesante. Entonces así es como se genera este proyecto y bueno, pues ahorita lo tenemos básicamente sobre las redes sociales, sobre Instagram y Facebook, pero pues la intención en un futuro es poder tener una tienda pues en línea y si no un punto de venta en el que podamos juntar a todas estas marcas dentro de una misma. Claro, y que no nada más está dirigida a un público. Yo veía, por ejemplo, algunos productos hasta para las mascotas. Entonces, de verdad que es bien interesante. Vamos a dejar por aquí también, pues tus redes donde te puedan contactar y tu página por si alguna persona le llegara a interesar. La verdad es que yo ya me metí a curiosear, ya vi muchas cosas que son de mucha utilidad y sobre todo como esta parte también de lo que tú mencionabas, ¿no? Como la causa que hay detrás de todo eso. Creo que cuando hay algo que te motiva o una intención, en este caso, pues positiva, que puede sumar a la vida de los demás, creo que eso hace de los proyectos cosas bien padres y deseo de todo corazón que esto llegue en algún momento a otros niveles. Te deseo mucho éxito y Muchas gracias. y bueno, pues no sé si quieras agregar algo más, Fer. Pues nada, la verdad es que ha sido pues un placer esta hora aquí ya platicando, se me fue súper rápido. Creo que compartimos un gusto que es pues la educación, el pensamiento matemático y creo que tenemos como muy en común esto de trabajar en beneficio de los aprendizajes de los chicos y también en beneficio de nosotros. Cuando uno hace lo que le gusta, cuando uno se levanta y hace las cosas pues realmente porque le generan esta satisfacción, yo creo que eso se nota en los niños, se nota con los papás, se nota con los compañeros, entonces, pues nada, te agradezco muchísimo y aquí andamos. Bueno, Fer, pues también para mí ha sido un gusto poder compartir. Espero que en otro momento podamos a lo mejor hablar un poquito más por ejemplo, de la investigación que realizaste y que ha sumado mucho. Como tú lo comentabas, yo todavía continúo trabajando ahí algunos temas con las monedas y me he percatado que pues también es interesante para otras maestras este tema. Entonces, ojalá tengamos oportunidad de profundizar quizá más en eso. Y bueno, pues este espacio está abierto para mí,
es de verdad muy gratificante el poder saber y el poder contagiarme de este gusto que proyectas. Entonces, pues nuevamente, Fer, muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que aquí podemos cerrar ya esta tarde de cafés y espero verte pronto por aquí también. Claro que sí, Ana, muchísimas gracias.